A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos una vez más a su programa Sonrisas al Día. Como ya saben, este programa tiene como propósito que ustedes conozcan todo lo que viene a ser la odontología, todos los tipos de tratamientos y todos los tipos de patologías que pueden surgir en la cavidad oral. Mucho gusto, yo soy su odontóloga Lisette Naves y el tema que vamos a tratar el día de hoy viene a ser una vez más sobre lo que la gente pregunta constantemente. Siempre vienen los pacientes y me dicen quiero un diseño de sonrisa. Y vienen por el diseño de sonrisa y pues hay opciones y vamos a comenzar a hablar de eso el día de hoy. Lo que les tengo preparado el día de hoy viene a ser un caso clínico para que podamos ver también cuáles son los pasos y secuencias de este diseño de sonrisa, en específico de las carillas de resina. Entonces, para esto vamos a comenzar con la primera foto, con la primera diapositiva, para comenzar hablando de lo que son los diseños de la sonrisa. Con los diseños de sonrisa siempre queremos ver, vemos una sonrisa, les puse así el título con distintas letras, con distintos colores, porque esto es lo que viene a pasar en la sonrisa, que los dientes están de distintos colores, de distintos grosores, de distintas longitudes. Y lo que queremos hacer es que quede una sonrisa uniforme, que quede con ciertos parámetros de belleza que vamos a manejar. Entonces, en este caso clínico que les voy a mostrar, pues vamos a ir conociendo cómo son estos pasos. En la siguiente diapositiva vemos el caso clínico. Y esta es una pacientita mía que llegó hace unos meses. Yo sé que si la pacientita está viendo la foto se la reconoce, así que un gusto. Muchas gracias por ayudarme con esto. El punto es que la paciente llegó con esto. Por eso son solo fotografías de la sonrisa, no son fotografías del rostro. Pero aquí ya podemos ver lo que tenía ella. O sea, si divisamos, pues súper... fuera de hablar de lo que viene a ser la odontología, pues me parece que la paciente tenía una sonrisa bella. Yo sí le dije a la paciente, la verdad, veo muy bien tu sonrisa. Claro que sí hay pequeñas cositas que podemos notar que aparentemente es lo que a ti te está molestando, ¿no? Porque la paciente llegaba que ya no quería saber nada más de su sonrisa, que le pasaban haciendo bullying en la familia por las siguientes razones. Vamos a ir analizando cuáles eran estos errores o fallas en la sonrisa. Pues la primera falla, la vemos aquí marcada con la flecha, viene a ser que los incisivos centrales tenían la misma longitud que los incisivos laterales. Esto viene a ser como que una falla fundamental en cuanto al diseño de sonrisa, porque los incisivos centrales deberían ser de 1 a 2 milímetros más largos que los incisivos laterales. Lo normal es que se note esta diferencia de longitud. Y es exactamente por esta razón en particular que la paciente venía por el diseño de sonrisa. Me dice, me molestan que tengo los incisivos chiquitos como de pato. No sé por qué de pato, pero así es lo que le decían a la paciente. Y digo, bueno, pues sí, tendríamos la opción de arreglar un poco los bordes. Pero sigamos viendo, la paciente me dice, pero sigamos viendo, yo le dije a la paciente, sigamos viendo qué fallas hay en tu sonrisa para ver qué nada más quieres arreglar. Pues si bien los incisivos están cortos, como vemos en la segunda flecha, ahora lo que podemos ver es que también el borde incisal está irregular. Aparentemente la paciente pues se trizó un poquito el borde, tal vez al abrir algo, tal vez al cerrar algo, sucede bastante, y el borde ya no es recto. Entonces esta segunda causa que le molestaba a la paciente. También, como vemos en la tercera flecha, lo que podemos ver es una falta de paralelismo entre los dos incisivos centrales, que el incisivo central del lado izquierdo, como ustedes lo estarán viendo en la imagen, al verlo en la pantalla, en verdad es el del lado derecho, pero en la imagen, el del lado izquierdo, pueden ver que la encía está un poco más baja. Tenemos una falta de paralelismo en cuanto a lo que es el cénit gingival, es decir, en cuanto a cómo la encía delinea el diente. Entonces vemos que la encía cubre un poquito más del diente en este incisivo que en el otro. Entonces yo le dije a la paciente, listo, ¿sabes qué? Tenemos estas tres fallas en cuanto a tu sonrisa. ¿Cuáles son las fallas que a ti te molestan? Y me dijo, pues sí,
lo que me molesta viene a ser los incisivos centrales. La falta de longitud y la irregularidad del borde. Y le dije, y en cuanto a lo del borde de la encía, y me dice, pues en cuanto a lo del borde de la encía, cómo se delinea, pues la verdad no me molesta en absoluto. No deseo realizarme un alargamiento de corona. Porque la opción, cuando tenemos esta incongruencia en cómo se ven las encías, pues vienen a ser alargamientos de corona cuando tenemos la opción de recortar un poquito, cuando tenemos un poquito de hiperplasia de la encía, o cuando la encía se ha retraído, pues en cambio ahí la opción viene a ser injertos de encía, es decir, cuando nos falta encía, colocamos, cuando nos sobra, cortamos. Esa viene a ser la forma fácil y simple de ponerlo. Entonces dijo, no, en cuanto a la encía, la verdad no me molesta, no me interesa por esa parte, pero sí me molesta lo de los bordes de los incisivos. Entonces, hablando con la paciente, le dije, pues sí, habría la opción de solo reconstruir el borde, solamente reconstruir el borde del diente, pero la verdad, este es un tipo de restauración que no va a durar. ¿Por qué no va a durar una restauración que únicamente cubre el borde del diente? Porque tenemos que siempre pensar que desgarramos con los incisivos y que es una restauración mínima que no va a tener suficiente adhesión. Como únicamente se agarraría del borde incisal, pues es una restauración que no va a tener suficiente adhesión. Para que exactamente podamos reconstruir estos bordes incisales, pero que vaya a ser una restauración que perdure, lo que se tiene que hacer es una carilla, es decir, ponerle con toda una cobertura para que sea la adhesión de toda la cobertura lo que logre sostener el pedacito que vamos a colocar por incisal. Entonces la paciente me dijo, listo, sí, eso es lo que deseo. Entonces una vez que ya llegamos con la paciente al acuerdo de que lo que queremos son carillas, pues viene la siguiente pregunta, ¿queremos carillas de resina o queremos carillas de porcelana? Obviamente hay que hablar con el paciente de los beneficios y contras de cada uno. Las de porcelana pues presentan mejor estética a la final y son más duraderas, pero el costo es bastante superior. Las carillas de porcelana vienen a representar el triple del costo que las carillas de resina. Entonces esto es algo que siempre hay que ponderar con el paciente de cuánto está dispuesto a pagar y cuáles son sus intereses. Entonces la paciente me dijo, no, lo que yo deseo son carillas de resina. Bueno, una vez ya decidido, queremos carillas de resina, tenemos que seguir terminando todas las preguntas para llegar al consenso final con el paciente. Entonces, queremos carillas de resina. De nuevo, hay dos formas de hacerlas, directas o indirectas. Directas es cuando se la realiza en el mismo consultorio después del tallado. Indirectas es cuando se la realiza en un modelo aparte y luego se la cementa. La paciente pues prefería el mismo día que se le talla ya salir con las carillas para no tener que utilizar provisionales y no tener que pasar por este tiempo de posible sensibilidad. Entonces dijimos, listo, la paciente quiere carillas directas, pero como queremos cambiar un poquito la forma de los dientes, lo que le recomendé a la paciente es que podemos hacer un encerado diagnóstico. Esto es lo que estamos viendo en la imagen actual. Un encerado diagnóstico es cuando tomamos un modelo del paciente o de la paciente y lo mandamos al laboratorio para que el laboratorio nos mande colocado con cera cómo son los dientes, cómo van a quedar los dientes. Entonces, como vemos en la siguiente diapositiva, aquí se nota aún más claro cómo quedan los dientes cubiertos con cera. Sí, como ven en el incisivo derecho, como se ve en la imagen incisivo derecho, pues básicamente lo que había que hacer era aumentar el borde incisal y solo una mínima capa de cubierta en la superficie vestibular del diente solo para tener esa adhesión del diente. En cuanto en el incisivo izquierdo, en el incisivo derecho, como ustedes lo ven en la imagen, el izquierdo, pues aquí se había una mayor capa de cobertura porque el diente estaba un poco retroinclinado y por eso el diente se ve mayormente cubierto, se ve mayormente gris. Esto nos ayuda en el encerado diagnóstico, esto yo siempre lo voy a recomendar para mis pacientes porque les ayuda a prever lo que vamos a hacer. Muchas veces decirle al paciente, vamos a engordar un poquito el diente, vamos a alargar un poquito el diente, el paciente te dice, listo, estoy de acuerdo, pero muchas veces no terminan de poder imaginar cómo esto va a lucir y esto crea una gran serie de complicaciones después porque el paciente dice, yo no le entendí que iba a quedar así, yo no esperaba que iba a quedar así, la verdad, esto no es lo que yo imaginé. Y exactamente estamos hablando de imaginación, la imaginación es muy diversa y puede que no imagine lo que yo le estoy explicando. Entonces, por lo mismo, yo prefiero siempre trabajar con mis pacientes con un encerado diagnóstico. Me da la seguridad de que el paciente acepta cómo va a quedar. O sea, ya sabe en definitiva cómo va a quedar. Entonces, ya el paciente, la pacientita en este caso, ya vio el encerado diagnóstico y me dice, sí, exactamente eso es lo que deseo, que los dos incisivos centrales queden más largos, que los bordes queden regulares y que queden ya los dos dientes que se vean iguales. Entonces, una vez aprobado el encerado diagnóstico,
pues ya procedimos con el paciente. Le decimos, una vez que tenemos esto listo, miren, viendo ahorita con las flechas. Primero, que los incisivos centrales están más largos que los laterales. Siguiente flechita que vamos a ver, pues que los bordes ya estaban regulares. Ahora sí, comenzamos con la paciente. La paciente llega ya para la primera cita. Entonces decimos, tenemos que realizar el tallado. Si es que han oído que se puede realizar carillas de porcelana o de resina sin tallado, es mentira. Por favor, se puede intentar hacer un tallado mínimo. Se puede hacer un tallado que únicamente sea quitar el brillo del diente. Eso sí, pero siempre se va a requerir un tallado. Porque si no, no va a haber adhesión entre la restauración de resina o la de porcelana que vamos a cementar y el diente. Entonces siempre tenemos que realizar un pequeño tallado. Para realizar el pequeño tallado, lo importante y fundamental es cuidar los dientes vecinos. Porque si bien estábamos en este caso trabajando con los incisivos centrales, los incisivos laterales no teníamos ninguna intención de toparlos. Entonces no queremos que porque tal vez se nos movió un poquito la turbina, que por tal vez que hay un poco se nos deslizó, no queremos que vayamos a correr ningún riesgo en cuanto a esto. Por lo mismo, se tapan los dientes vecinos. Normalmente con lo que se tapa es, como en esta vez como se ve, esto es con teflón. El teflón se utiliza para cubrir el dientecito. Hay versiones del teflón odontológicamente específicas que venden marcas comerciales odontológicas, pero no es necesario. La verdad, el teflón normal que puedes conseguir en cualquier ferretería es el mismo teflón que se puede utilizar en la odontología. Entonces los incisivos laterales quedan cubiertos exactamente para que no corran ningún riesgo de contacto. Y también la otra razón por la cual se tienen que cubrir los incisivos laterales mientras estamos trabajando es porque vamos a hacer todo en una sola cita. Vamos a hacer el tallado y la reconstrucción en la misma cita. Entonces, al hacer la reconstrucción del diente, al colocar la carilla, también tenemos que tener mucho cuidado respecto a los márgenes del diente. Tenemos que asegurarnos de que haya algo que separe el diente que vamos a trabajar de los dientes vecinos. ¿Por qué? Porque si no, puede que los materiales restauradores que vamos a utilizar, el adhesivo, la resina, terminen de ocupar el espacio de la papila dental, el espacio interproximal, y luego el pacientito no se va a poder pasar el hilo dental. Entonces, por eso siempre recomiendo cubrir los dientes vecinos. Como vamos a ver en la siguiente diapositiva, pues ya tenemos cubiertos los dientes y ahora vamos a ver qué es lo que vamos a realizar. Teníamos, como les habíamos mostrado antes, el encerado diagnóstico. A partir del encerado diagnóstico vamos a sacar varias llaves de silicona. Las llaves de silicona, como podemos ver en la imagen, en especial en la parte inferior izquierda, vienen a ser modelos en negativo del modelo de yeso con el encerado diagnóstico. Entonces, como vemos en la imagen en sí en grande, puesta la llave de silicona, lo que vemos verde sobre el diente, nos va a decir cuánto tenemos que tallar el diente. Tenemos que dejar 1 a 2 milímetros de espacio entre lo que vamos a colocar. Entonces tenemos que ir midiendo el espacio entre el diente y la llave de silicona. Y decimos, no, todavía nos falta desgastar un poquito aquí, todavía nos falta recortar acá. Y esto nos permite tener una guía de cuánto tenemos que desgastar. En este caso, pues el desgaste a realizar era mínimo. Pero hay casos en los que no lo será. Y les digo que les dicen que toda carilla se puede realizar sin desgaste. Totalmente mentira. ¿De qué depende cuánto desgaste vamos a realizar? Pues depende del mismo diente. Depende de si es que el diente está giroversionado, si es que el diente está vestibularizado. Eso nos va a indicar cuánto tenemos que desgastar. Y si es que el diente está opaco, pues obviamente vamos a tener que realizar un mayor desgaste para poder colocar un mayor material restaurador, para poder cubrir este color oscuro y poder realizar el diente de un color armónico, un color blanquecino. Entonces, bueno, con la llave de silicona esto nos va a pautar cuánto tenemos que realizar el desgaste y de ahí sí, el siguiente paso, vamos a tallar. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo quedan los dientes después del tallado. Están viendo ahorita y dicen, no veo ninguna diferencia. La verdad, no veo diferencia alguna. Yo veo la foto y me presentan el caso y la verdad casi que no noto nada. Porque en esta paciente en específico, el desgaste que se tuvo que hacer fue casi que nulo. O sea, casi que absolutamente nada. Entonces ahí podemos ver que lo que era desgaste es nada, pero ahí podemos también notar cómo ya incluso desgastados los incisivos centrales quedan hasta un poquito más cortos que los incisivos laterales. Entonces esto era obviamente lo que teníamos que corregir con la pacientita. En la siguiente diapositiva ya vemos cómo quedan las carillas de resina. Ya vemos que verdaderamente los dientes centrales se alargaron. Vamos a ver en el siguiente punto que el borde incisal pues ya está recto.
Podemos ahora en cambio ver en la parte superior, en esto no puse una flechita para marcarlo, que en cuanto a la parte del cénit gingival, pues seguimos teniendo esta incongruencia, esta falta de paralelismo, porque esto la paciente decidió no alterar. Pero para llegar a esta parte de las carillas de resina, una vez que tenemos el tallado, ¿cuáles van a ser los pasos? Pues una vez que tenemos el tallado, lo siguiente va a ser colocar el ácido ortofosfórico para desmineralizar el diente y para poder abrir los túbulos para lograr la adhesión. Después de que se abren los túbulos, lo siguiente que tenemos que hacer es colocar el adhesivo. El adhesivo va a ser la gomita, como se puede decir rústicamente, y esto nos va a permitir que se adhiera a la resina. Entonces, en verdad viene a ser un procedimiento sumamente sencillo. Viene a ser tallado, ácido, adhesivo, resina, pulido y listo. La paciente se fue con los dientes arreglados. Pero yo les presento que siempre tengamos la alternativa, la opción, que más bien siempre utilicemos, lo de tener un encerado diagnóstico. Muchas veces veo ofertas que les dicen en el mismo día sales con las carillas. Y es algo totalmente cierto, porque en el mismo día que te realizan el tallado, ácido, adhesivo, resina, pulido y te fuiste con las resinas, tal y como les digo. Pero cuando es en el mismo día, ustedes no van a hacer mucho cómo van a quedar. Están sujetos a la percepción del dentista, de cómo el dentista decidió arreglar sus dientes. Esto es lo que me parece fundamental y por ende necesitamos el encerado diagnóstico para que ustedes conozcan cómo van a quedar sus dientes. El encerado diagnóstico lo puede realizar el mismo dentista como lo puede realizar el laboratorio dental. Pero si es que trabajamos con el laboratorio dental, pues esto sí nos va a suponer que llegue el paciente, la primera cita, hablamos acerca de los errores y fallas que él o la paciente ve en su sonrisa, tomamos un modelo y mandamos el modelo al laboratorio. El laboratorio se nos va a demorar una semana, unos 8 días, en enviarnos de regreso el encerado diagnóstico. Entonces esto sí aumenta el tiempo de trabajo, porque si ya quieren el mismo día las restauraciones, pues no va a pasar. Si es que en cambio trabajamos con un encerado por parte del dentista, el dentista pues si se lleva el deber a casa te puede hacer el encerado ese día y presentártelo al día siguiente. Pero cuando tenemos un encerado diagnóstico pues no va a ser un trabajo de solo un día, porque el paciente va a tener que volver. De ahí, en cuanto a hablar de cosas de solo un día, pues en esto sí quiero aclarar al paciente de que nos suena fantástico la idea de tener todo esto en solo un día. Pero las recomendaciones, yo les voy a decir, incluso yo hice un curso de estética en específico sobre esto, las recomendaciones es no realizarlo todo un día, se van a necesitar retoques. Yo sí aconsejo realizar el tallado y realizar la restauración el mismo día y realizar un prepulido o un pulido suave, por así decirlo. Pasamos las gomas, pasamos los discos Soflex, pasamos el microbrush, pasamos todo en cuanto al pulido. Pero sí se va a requerir una siguiente cita para que el paciente vuelva para más pulido. Sí vamos a necesitar un retoque de pulido para que el diente logre la mayor calidad de brillo y que así podamos tener pues la restauración que el paciente desea. También pues incluso con esta pacientita, como les comentaba, pues la paciente me aprobó el encerado diagnóstico. Tuvimos la cita en la que se realizó ya el tallado, la restauración, el pulido y la paciente dice, está hermoso, me encantó. Listo, y yo le digo, sí, pues sabes qué, veámonos de la siguiente semana para poder trabajar un poquito más en el pulido. La paciente volvió la siguiente semana y me dice, sabes qué, siento que tal vez está un poquito más opaco hacia el lado izquierdo. Son estas cosas que el paciente puede notar. Nosotros cuando trabajamos con el diente, cuando estamos realizando la restauración, pues no ocupamos un solo color a lo largo de todo el diente, porque no se vería natural. Tenemos que mimetizar todos los colores del diente. Como vamos a ver en la anterior diapositiva, en cuanto veíamos la sonrisa del diente, pues el diente tiene distintos colores. La parte cervical del diente siempre va a ser un poquito más amarilla y el borde del diente siempre va a ser un poco translúcido. Entonces por eso tenemos que trabajar con diversas resinas, en específico con una resina translúcida para el borde, para que el diente se vea natural. Entonces el dentista utiliza todas sus estrategias de diseño, realiza todo el diente, utiliza los colores, juega con la gama de colores y crea el diente. Pero el paciente tiene que estar de acuerdo con esta parte del dentista. Entonces, por ejemplo, la pacientita me dijo, no, la verdad no me gusta tanto este lado, quiero arreglarlo. Entonces en la segunda cita pues cambiamos un poquito la tonalidad de ese lado para que la paciente esté más satisfecha y se retocó el pulido. Listo, paciente pues totalmente conforme con el tratamiento, totalmente satisfecha, pero de nuevo, sería una mentira decir que es un tratamiento de solo un día.
Es un tratamiento que sí va a requerir 2 citas y la paciente incluso sí vino para el encelado diagnóstico, como les digo que es recomendable hacerlo. La paciente tuvo que venir 3 citas para realizarse este tratamiento. Entonces siempre pensemos en esto, a veces tenemos la urgencia de ya querer cambiar los dientes, quiero cambiarlos del día de hoy, quiero cambiarlos. Pero siempre pensemos en los detalles de que nos asegura un mejor tratamiento, pues tener estos pasos previos como el encerado diagnóstico y tener estos pasos posteriores como el retoque del pulido. Entonces sí, el mismo día pueden salir con las carillas, pero siempre se van a necesitar estos pasos para tener el efecto deseado. En este caso, como lo mostrábamos, eran carillas de resina que solo se habían realizado en los incisivos centrales. La paciente no quiso realizarse nada en los incisivos laterales y tampoco quiso realizarse nada en los caninos. Pues sí había algunos errores en cuanto a los incisivos laterales, algunos detalles en cuanto a los caninos, pero la paciente no deseaba cambiar ninguno de estos. Entonces esto tiene que el dentista siempre prestar atención a lo que el paciente desea. Si es que ustedes como pacientes van donde un dentista y el dentista le dice no, o sea, si solo te haces los dientes del centro va a quedar horrible, yo te tengo que hacer los 6 dientes. Ya, están ustedes decidir si desean los 6 dientes o si no desean los 6 dientes. Nunca se sientan presionados por parte del dentista a tener que realizarse un diseño de sonrisa que vaya de premolar a premolar, de el maxilar y la mandíbula. No se sientan presionados a que sea así. Siempre ustedes den las pautas al dentista en cuanto a qué desean hacerse. Como dentista, pues siempre les vamos a decir, ¿sabes qué? También noto tal vez este detallito del canino, como les decía, en este caso en específico, sí noté la falla en cuanto al cénit gingival, pero a la paciente no le interesaba someterse a un procedimiento quirúrgico para recortar la encía. Entenderán que muchos pacientes pues tendrán esta aversión a que les vayan a estar cortando la encía. Y si bien es un procedimiento mínimo, pues sí puede ser algo que a la gente no le guste, que la gente no desee y que por lo mismo sea algo que no le interesa arreglar. Los dientes, una vez realizadas las carillas de resina, ya se arregló lo del largo del diente, lo del borde del diente y la paciente estuvo satisfecha. Entonces no tuvo que someterse a este alargamiento de corona. Finalmente ya le dejaron de fastidiar en la familia de que esos dientes estaban muy cortos y se logró satisfacer al paciente. Si es que estamos, de nuevo, les decíamos, hay opciones de tratamiento, hay las carillas de resina y las carillas de porcelana. Pues sí, consideren que las carillas de porcelana nos va a dar un mayor efecto estético porque la porcelana siempre va a tener más brillo que la resina. Pero siempre tengamos en cuenta también el factor presupuesto. Sí podemos arreglar nuestra sonrisa sin que el presupuesto sea demasiado caro. Entonces les vamos a dejar nuestros números de contacto para que se puedan comunicar con nosotros si ya decidieron que quieren un cambio en su sonrisa. Al 0998-961-458 o al 452-2296. No duden también que nos pueden escribir en nuestra página de Facebook para preguntarnos cualquier cosa. No duden también, he tenido futuros pacientes que me mandan sus fotitos a través de Facebook para preguntarme detalles acerca de qué cambios se los pueden hacer. No se preocupen, mándenme las fotos, les puedo comentar un poco, pero siempre tengan en cuenta que pues un diagnóstico se lo tiene que realizar en el consultorio para verdaderamente poder ver estos detalles, ¿sí? En la página de Facebook les digo @dentaladvantage.uio. No duden en escribirnos, no duden en contactarnos. Un gusto haber estado el día de hoy con ustedes. Yo soy su odontóloga Lizeth Naves. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lizeth Naves. Sonrisas al Día.